Bendiciones para todos, mi nombre es Berta Valencia, te doy la bienvenida a nuestro canal. Si nunca nos habías visto, te invito para que te pases por ahí y veas todo el contenido que allí tenemos. Te invito para que compartas cada uno de los videos que escuches, para que te suscribas al canal, actives la campanita y para que nos dejes tus comentarios. Bueno, cuando yo plasmaba esta reflexión de hoy aquí en mis notas, pensaba en iglesias, pensaba en grupos bíblicos, pero Dios me llevó a entender que esta es una reflexión para todo cristiano, para toda persona que ha recibido a Cristo en el corazón y que ha entendido la gran comisión o el mandato que el Señor nos dejó en Mateo, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Un encargo que el Señor nos dejó a todos aquellos que decidimos recibirlo en el corazón y seguir extendiendo su reino porque hemos gustado de su bondad, de su salvación y de su misericordia. Entonces, esta palabra que te voy a compartir hoy no es solo para lo que yo pensé, líderes, grupos bíblicos, pastores, no, es para todos los que ya hemos conocido la salvación y el amor del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, un versículo muy conocido. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y dice el versículo en la parte B, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchos líderes, muchos pastores se han agarrado y muchos de nosotros nos hemos agarrado de ese versículo para no hacer el trabajo, para no ir a hacer la obra. Y el Señor añadía y esperamos y nos sentamos a que Dios nos traiga a la gente, a que Dios sea quien convenza al ser humano, que de hecho es el Espíritu Santo, pero Él nos dio el privilegio de hacernos partícipes de este proceso de salvación en las personas. Él nos usa a nosotros o nos da el privilegio de ser instrumentos para llevar esa palabra y el Espíritu Santo de Dios convence. Y lo que te quiero hablar hoy es, ¿cuándo es que el Señor añade los que van a ser salvos? Porque Él ya sabe quiénes le van a creer. Pero ¿cuándo el Señor los añade? ¿Será que tú y yo nos tenemos que quedar sentados esperando en nuestra casa a que el Señor los añada? Si tú tienes un grupo bíblico, tú vas allá el día que te toque ir al grupo bíblico a esperar ahí que la gente llegue. O si tú eres pastor de una iglesia, a pararte ahí, sentarte y esperar que el Señor los lleve. No funciona así. ¿Cómo es que el Señor los añadía? ¿Cuándo era que el Señor los añadía? Y la razón la encontramos en uno de los versículos muy claves. Yo te quiero leer desde el 37, dice la palabra de Dios. Es bastante largo, pero me gustaría leértelo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les estaba hablando le hizo un recorderis, un recuento desde el inicio hasta Cristo a la gente que estaba en ese momento allí. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira que ya viene especificando para quién es. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Mira lo que él les acaba de decir. Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí de paso recordándoles la importancia del bautismo, representa el compromiso de Dios, de mí hacia Dios, en aras de identificarme con su palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, aquí en el versículo 42 es donde está la clave o la razón de cómo es que Dios lo añade, después de qué Dios lo añade, qué tengo que hacer yo para que Dios los añada a su iglesia, a su cuerpo. Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo primero que vemos es perseverar en la doctrina. Si tú eres un hijo de Dios, una persona que ama y ha conocido la bendición de la salvación, de la gracia, del favor, tú tienes que preocuparte, como yo, de que de capacitarme, de aprender a conocer la palabra del Señor, de hacerme un verdadero discípulo del Señor, de conocer el fundamento de la palabra del Señor, los principios de la palabra de Jesucristo. ¿Para qué? Porque aquí dice,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres que caminaron, la gran mayoría de ellos, con Cristo. Conocían al pie de la letra los mandatos. Por eso te decía, Pedro les había hecho un recorrido desde el inicio hasta Cristo, desde que fue creado Adán hasta Cristo. El hombre se sabía todo, lo tenía en su cabeza. Y acuérdate que Pedro era del vulgo, dice la palabra, que era un pescador, era un hombre del vulgo ordinario. Sin embargo, el Espíritu Santo le dio de nuevo. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Enseñar la palabra del Señor. Y entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo, prepararnos para poder llevar a las personas a perseverar en la doctrina del Señor. Y si bien tú y yo no podemos enseñar a todo el que nos ganemos en el Evangelio de Jesucristo, sí podemos ir preparando gente para que éstas a su vez vayan ganando más almas. Por eso la importancia de discipular a la gente, de enseñarle al nuevo cristiano que no se puede quedar con la palabra de motivación que cada domingo se le da, la palabra de fe y de esperanza, sino que hay que llevarlos al estudio bíblico para que ellos se vuelvan portadores de la palabra del Señor. Así era lo que Pablo hacía. Pablo llegaba a un lugar, preparaba un grupo y los dejaba, y esta gente seguía a su vez preparando más gente. Y así el evangelio se pudo extender hasta nosotros. Entonces, perseverar en la doctrina implica disciplina, en que yo siga estudiando la palabra, continuidad de seguir repicando o duplicando esa palabra en cuanto que se la enseña a Pedro, Pedro se la enseña a Juan, ¿verdad? Eso implica también pastoreo. Si yo no me encargo como líder, como pastor, como el encargado del rebaño del Señor, de pastorear a esta gente, ver qué problemas tiene el nuevo, qué dificultades tienen los nuevos creyentes, yo no les voy a poder impartir la palabra correcta, no les voy a poder llevar a esos principios. Si yo no me unto de oveja, yo no voy a saber qué problema tiene la oveja. Si yo no me meto en medio del rebaño, yo no voy a conocer los problemas de las ovejas, y por lo tanto no las voy a poder ayudar. Entonces, no es solamente cuestión de enseñar la doctrina, sino también de pastorearlos, de enseñarles a que ellos caminen solos. Mire, yo siempre digo, si yo sé que el azúcar es dañina para mí, tengo el conocimiento, ya si me la como, me tomo azúcar a través de la bebida, es algo voluntario, pero a mí ya me enseñaron que era malo, ¿verdad? Lo mismo pasa en la palabra. Yo me encargo de enseñar a la persona, discipularla, decirle lo que es bueno, lo que es malo a través de la luz de la palabra, y esta persona decide qué hace con su vida. Pero es mi responsabilidad como nuevo cristiano, como un hijo de Dios, enseñar la palabra, pastorear al que lo necesita, guiar al que está nuevo en la fe. Entonces, ¿cuándo añadía el Señor almas? Cuando perseveraban en la doctrina, o sea, cuando yo discipulo, cuando yo pastoreo, cuando le doy continuidad a la palabra y cuando me encargo de orientar al nuevo, de estar con él allí. Sigue diciendo ahí, ¿qué resultados me trae el perseverar en la doctrina? Trae, aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces, comunión unos con otros me habla de unidad, de fuerza, por lo tanto de logros, de resultados. También la congregación se une, dice la palabra, como un cuerpo. Mire, no cualquiera viene y me va a arrancar este dedito de cualquier manera, no. Mi otra mano va a defender este dedito, ¿verdad? Si viene un perro a morderme, esta mano va a meter y va a luchar para que este dedito no sea quitado de aquí. Si a mí alguien me va a hacer un daño y yo puedo tapar mi cara con mi mano, lo voy a hacer, porque eso hace el cuerpo. Se protege con todo lo que tiene y lo que puede. Entonces, la comunión unos con otros trae eso, trae unidad, fuerza, resultados, trae una congregación fuerte y grande. Porque nada sirve crecer débil, hay que crecer fuerte para resistir los embates, ¿verdad? Trae generosidad y trae compasión, trae misericordia, porque si nosotros conocemos el problema de mi hermano y tengo un corazón sano y maduro espiritual, yo le voy a ayudar, yo voy a caminar con él en las buenas y en las malas. Mire, la generosidad
se refleja a través de la ayuda cuando yo puedo hacerlo, a través de la obra social cuando yo lo puedo hacer, ya sea de manera individual o de manera corporal como iglesia, pero eso trae mucha bendición. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, era lo que te decía ahorita, la generosidad, y en las oraciones, mira, muchas veces tú no tienes un pan para compartir porque tienes una mala situación, muchas veces no tienes cosas materiales que compartir, pero una oración que tú eleves al Padre. Últimamente, bueno, ya hace mucho tiempo, pero yo procuro en cada uno de mis devocionales y lo hacemos junto con mi esposo también. Nos gusta orar mucho por las familias, casi no nos gusta que por fulanito, oramos por la familia completa. Y si hay veces que no me acuerdo el nombre de cierta persona, digo, Señor, esta persona que me dijo esto y esto. Y mira que Dios, yo lo veo como obra, Dios veo cómo da resultados. Entonces, no solamente te quedes en la generosidad porque el día que no tengas te vas a sentir mal. Ora por las personas, ora por la iglesia, ora por el que tiene necesidad, ora por el que no conoce. Yo tengo una forma de decirle a Dios, Señor, yo te pido por los no convertidos, por los que no te han conocido en todo el mundo. Porque esa es nuestra misión, orar por el perdido, traer a los pies de Cristo el que no le conoce. Entonces, otra vez te voy a resumir cómo era que el Señor añadía las almas. ¿Por qué las añadía? Porque había un miembro de una iglesia, un cristiano, un nuevo convertido, porque había una iglesia, porque había un grupo de apóstoles que perseveraban en la doctrina y esto los llevaba a estar en comunión unos con otros, a ser generosos unos con otros y a orar unos con otros. Cuando Dios ve una iglesia que persevera en la doctrina, que pastorea, que cuida, que enseña, que guía, entonces el Señor añade, el Señor establece, el Señor va a hacer que esas personas se cimenten y esas personas se queden allí. Y si tú eres una de las personas que quieres que el Señor te permita ganar almas, entonces tú tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra, a prepararte cada día más en la palabra y entonces ahí vas a poder pastorear correctamente, vas a poder enseñar correctamente, vas a poder guiar correctamente y tú vas a ser como lo que el Señor le dijo a Pedro, vas a ser un pescador de hombres. Y créeme que ganar almas para el Señor, eso trae una satisfacción y enorme que tú no tienes con qué compararla. Porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, ganar almas. Mira, antes, ya 3 años atrás, cuando yo no hacía estos videos, bueno, que yo del 16 creo que estoy haciéndolo, pero hace 3 años para acá lo estoy haciendo con más frecuencia, con más disciplina. Yo decía, ay, pero una sola persona ve el video, 2 personas ven el video. Mira, con que esa sola persona, con que esos 2, esos 3, esos 15, esos 40 vean este video y Dios haga algo en la vida de ellos a través de una palabra que yo traje aquí por la misericordia y el favor de Dios, entonces ya valió la pena. No te desanimes porque tú no te estés ganando 10 ni 15. Con que te ganes uno al año, ya eso es bastante. Yo siempre digo o decía, cuando yo daba clases antes, unos años atrás, allá en mi iglesia donde yo estaba, eh, hicimos una vez un proyecto de uno más para Cristo. Si en tu iglesia son 50 y se proponen traer uno más para Cristo al año, uno más, al siguiente año ya van a ser 100. Y si esos 100 se proponen uno más para Cristo el siguiente año, ya el siguiente año van a ser 200. Pero tenemos que concientizarnos que somos los instrumentos escogidos para que el Señor añada esas almas. Él lo hace a través de que nosotros hagamos bien el proceso con cada alma que nos ganamos para el Señor. Entonces Él añade. Añadir es pegar, añadir es unir dos cosas. Dios va a añadir más almas al cuerpo, a la iglesia, en la medida que tú y yo hagamos la tarea bien. Entonces, esta promesa que está en el capítulo 2, el versículo 47, en la parte B, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es el resultado de un proceso de disciplina, de permanecer y perseverar en la doctrina, en el pastoreo, en el cuidado, en la generosidad, en el estar unidos y compartiendo el pan con generosidad y en las oraciones. Mira que no viene por obra así nomás porque, ay, qué lindo predica Berta. No, viene porque Berta se esfuerce
por enseñar la palabra del Señor por este medio, de manera personal, en la iglesia, donde Dios te lo permita, enseña la palabra. Y el Señor va a añadir los que han de ser salvos. Y no para gloria nuestra, sino para gloria de Él, porque acuérdate que esto se trata de la salvación del alma de todos los seres humanos que decidan creer en el Señor. Entonces te dejo con esta reflexión este día para que sigas adelante y no te conformes con ir a un templo, a sentarte en un trono blanco, en una silla blanca a recibir palabra. Proponte y decide ser un canal de bendición para que muchos conozcan a Jesucristo y lleguen a la salvación. Muchas bendiciones y te veo la próxima semana.